Él también había estado a su lado hacía apenas un minuto. Bueno, aún podemos disfrutarlo, dijo Yumi, con el pelo revuelto y ligeros moretones en la piel. Era evidente que se había esforzado al máximo. Quizás podríamos invitarlo otra vez. No. Koneko fue tan directa como siempre. Su cabello corto parecía tan desordenado como el de Yumi, aunque no tenía otras señales visibles de su propio esfuerzo. No quiero. Koneko, eso es malo. ¿Entonces? A mí tampoco me importaría, dijo Asia, con aspecto mucho más agotado que todos los presentes. Era evidente que hoy se había esforzado más que nunca, y eso empezaba a pasarle factura. Me parece un voto unánime, dijo Akeno con alegría. Lo que me recuerda que la oferta sigue en pie, Deku. ¿Nos bañamos todos juntos? Honestamente, debería haberlo esperado, pero su oferta lo había sorprendido tanto como antes. Sus ojos se abrieron como platos y su boca se abrió de par en par, adquiriendo un rojo tan intenso que eclipsó los mechones carmesí de Rías. ¿En serio? ¿Bañarme? ¿Contigo? ¿Con todos ustedes? Esa era la oferta, después de todo, respondió ella, con una risita afable escapándose de su garganta mientras él seguía tartamudeando. Aunque supongo que primero deberíamos tener la aprobación de todos. De acuerdo, dijo Sona, con los brazos cruzados mientras meditaba sobre su decisión. Lo apruebo. Después de todo, mi gorilla ha demostrado ser alguien en quien vale la pena confiar. Apenas pudo contener una risita cuando lo oyó empezar a balbucear. Muy bien, Asia. La rubia más baja parecía demasiado agotada para avergonzarse, pero su rostro se tiñó de un impresionante rojo. A diferencia de antes, no dudó en asentir. Yumi, empezó, con los ojos cerrados, concentrada, aunque su rostro estaba casi tan rojo como el de Asia. Supongo que está bien. Solo que no quiero que termine como la última vez. Izuku dudaba que se le pudiera caer la mandíbula, pero si pudiera, probablemente estaría en el suelo ahora mismo. ¿De verdad estaba pasando esto otra vez? Estoy segura de que no. Koneko. De acuerdo. Puede que antes no le importara, pero eso fue entonces y esto es ahora. Debió haber cambiado de opinión, ¿verdad? Claro. ¿Por qué no? En serio. No hará nada. No es ese tipo de persona. No estaba completamente seguro de ello, después de todo, su mente estaba corriendo para comprender todo esto, pero pensó que había escuchado un poco de calidez en su voz mientras hablaba. 5 votos para el sí, dijo Aquino, y su sonrisa se transformó de nuevo en una mueca. Esto era tan divertido como antes. Antes sí. Bien. ¿Rías? ¿Y tú? Rías oyó que la voz de su reina se volvía más vacilante, y no podía culparla. Antes, cuando todo esto empezó, ella había sido el único voto que lo mantenía separado de ellos. Si esa noche no hubiera pasado entre ellos, no habría tenido ningún problema en decir que sí. No le habría importado que se bañara con ellos. Después de todo, le había dicho cuando despertó en sus brazos que podía mirarla todo lo que quisiera. Pero esa noche había sucedido, y había erigido un muro entre ellos. Uno aparentemente tan grande que la hizo anhelar liberarlo de su presencia, con la esperanza de no volver a lastimarlo. Deseó poder darse una bofetada por ser tan tonta. Todavía existía el peligro de que pudieran separarse, ella lo sabía, ya sea perdiendo el juego de clasificación o si la consideraban indigna de liderar su nobleza, y era suficiente para hacerle doler el corazón. Pero esta noche no era la noche para pensar en nada de eso. Si ocurría lo peor, esta podría ser su última noche juntos. Aún sentía la culpa y la vergüenza revolviéndose en sus entrañas, pero no podía permitir que siguieran controlando sus decisiones. Ella tenía su respuesta. No me importa en absoluto. Su voz resonó a su alrededor, y pudo sentir el alivio que emanaba de todos. Excepto uno. Girándose para mirarlo, le dedicó a Izuku una pequeña sonrisa, una que logró conmoverlo incluso a pesar de su tartamudeo. Pero solo si te parece bien. Bueno, Izu, ¿qué dices? Si la idea de bañarse con algunas de las mujeres más atractivas que conocía era suficiente para hacer que su mente corriera tan rápido como lo había hecho, querrías le preguntara si quería, casi hizo que se sobrecargara. Él. ¿Bañarse con todos ellos? Él lo sabía y los había visto a todos desnudos antes, así que ¿era esto realmente tan diferente? Desechó la idea en cuanto la asaltó. Claro que sí. Había sido un accidente. Esta vez, se ofrecían. Todos.
Incluso Sona. Pero a Sona también le pareció bien. Eso solo empeoró las cosas. Todos querían que se bañara con ellos. Él los veía, a todos, y luego ellos lo veían a él. De nuevo. ¿Qué seguía? ¿Uraraka iba ahí? No. 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 No necesitaba faltarle al respeto de esa manera. Por muy linda que fuera. Y amable. Y divertida. Y le gustaba hablar con él siempre que podía. Enfocar. Rías lo dijo, tenía una opción. Solo tenía que decir que no. Así de simple. Podía ir al otro lado y relajarse solo. Quizás incluso podrían hablar a través del divisor. Sí, eso sonaba bien. Ahora solo tenía que decirles exactamente lo que quería. Sí, suena bien. Boca, ¿por qué me molesto contigo? La radiante sonrisa de Akeno era evidente incluso antes de que pudiera hablar, e incluso dio un pequeño aplauso de satisfacción antes de volver a hablar. Bueno, eso lo decide. Nos vemos pronto, Deku. Su mente seguía relativamente nublada incluso cuando ella se acercó al lado de las mujeres. Su mirada se fijó involuntariamente en su trasero, que empezó a oscilar deliberadamente de un lado a otro antes de desaparecer finalmente tras la puerta. Continuó de pie mientras los demás la seguían, con la boca abierta cada vez más mientras finalmente empezaba a comprenderlo todo. ¿Qué hice? ¿Qué está pasando? ¿Por qué dije algo así que fue tan estúpido? No puedo creerme a mí mismo. Izuku. El sonido de la voz de Rías logró llegar a él a través de su pequeño colapso. La chica más alta se había colocado frente a él sin que él se diera cuenta. Había una sonrisa en su rostro. Era pequeña, casi imperceptible, pero aún así estaba ahí. Y fue suficiente para que su corazón volviera a acelerarse. Si de verdad no estás listo para esto, puedes echarte atrás. Lo sabes, ¿verdad? ¿Qué quiso decir? ¿Lo oyó? Estaba hablando. ¿En voz alta otra vez? Sí que lo estabas. Su sonrisa empezó a transformarse en una más divertida mientras hablaba, casi soltando una risita. Lo digo en serio. Si ahora mismo es demasiado para ti, puedes decir que no. Sé que los demás lo entenderán. Ella lo decía en serio. Él lo veía claramente en sus ojos. Podía decir que no, quedarse al otro lado de los manantiales e ignorar lo que había pasado. Así de simple. Bien. Respiró hondo mientras intentaba responder. Ya había dicho que sí, así que podía entrar sin que a ninguno le importara. ¿De verdad sería tan malo? Bueno, parece que no les importa. Pero ¿qué pasa si haces una estupidez? ¿Y si los veo? Bueno, ya los vi antes, pero fue un accidente. ¿De verdad quiero esto? ¿Soy una pervertida? Aquí todos somos demonios, ¿está bien? ¿Rías realmente está de acuerdo con esto? Era un conflicto que parecía interminable, una batalla mental que se debatía constantemente en su mente. Parecía que pasaban horas mientras se debatía consigo mismo, aunque en realidad hubiera pasado menos de un segundo. Escuchaba ambas versiones del argumento una y otra vez, pero aún no podía decidir cuál era la correcta. ¿Estuvo esto realmente mal? Izuku. La voz de Rías casi lo sobresaltó cuando sus ojos se encontraron con los de ella, con un toque de preocupación en ellos. ¿Está todo bien? Quería darse una patada. La estaba preocupando por él, por algo tan. Él todavía no sabía qué. Estoy bien, logró balbucear, intentando ignorar su pequeña crisis mental. Solo estoy un poco inseguro. Ya veo. Su mirada permaneció fija en la de él, pero aún pudo ver cómo su sonrisa se desvanecía levemente. ¿Quería que él estuviera allí con ella? ¿Con todos ellos? ¿Era eso lo que quería? Está bien entonces, dijo. Como dije antes, si no quieres hacer esto, no tienes por qué hacerlo. No. Me parece bien. Eso es todo. Me doy por vencido. Hizo una mueca al oír sus palabras, pero aún así no pudo ignorar cómo Rías empezó a animarse un poco con su respuesta. Parecía que realmente quería que se uniera a ellos. ¿En serio? Su voz sonó un poco más esperanzada. Entonces te dejaré ir y te prepararás. Nos vemos pronto. Luego se dio la vuelta, con paso ágil mientras se dirigía a la puerta. Simplemente se quedó allí, inmóvil como una estatua, durante lo que parecieron horas, antes de que sus pies finalmente comenzaran a impulsarlo.
Una pequeña parte de él aún intentaba argumentar en contra, que, aunque dijeran que podía, estaba mal y que acabaría arrepintiéndose. Sin embargo, esa parte de él estaba librando una batalla perdida, pues su ritmo comenzaba a acelerarse. Podía argumentar en contra todo lo que quisiera, pero una parte más primitiva de su esencia anhelaba unirse a todos lo más rápido posible. Eran sus amigos, después de todo. Y lo habían permitido. Seguro que todo esto estaba bien. Bien. Veo que te has encontrado en un verdadero aprieto, mi anfitrión se rió Drive. Vestido solo con una toalla, Izuku hizo todo lo posible para ignorar tanto al dragón en su brazo como a todos los demás en el manantial mientras ella se hundía lentamente en las aguas, todo mientras el sol poniente proyectaba sus tonos sobre todos ellos. Por mucho que intentara no mirarlas fijamente, aún podía verlas de reojo. Akeno y Asia estaban sentadas juntas en el agua, con el pelo recogido en un moño alto para que no se mojara, charlando de lo que se les ocurría. Fuera lo que fuese, la chica más alta se rió a carcajadas, para vergüenza de Asia, que ahora estaba roja. Se dio la vuelta en el instante en que vio que el pecho de Akeno comenzaba a temblar mientras se reía entre dientes, las ondas enviadas dejaron muy claro que había renunciado por completo a cualquier tipo de toalla. Yumi y Koneko aparecieron en cuanto él se alejó. Charlaban de forma similar a Akeno y Asia, aunque en un tono mucho más bajo. Yumi notó su mirada fija antes de saludarla cortésmente con la mano, con el rostro enrojecido, aunque ciertamente menos que el de él en ese momento. Al darse la vuelta justo después de saludar, vio a Rias, con el pelo peinado de forma similar al de Akeno y Asia, y a Sona sentadas juntas, a cierta distancia de donde estaban Akeno y Asia. Al igual que las demás, ambas disfrutaban de lo que parecía una agradable conversación mientras se relajaban en el baño termal al aire libre. Ahora ojalá pudiera hacer lo mismo. Aunque supongo que no es tan sorprendente, dijo Drive, como si Izuku no hubiera intentado ignorarlo. ¿Qué quieres decir? Casi todos mis anfitriones han pasado por esto. Llevas dentro el espíritu de un dragón. Nos han usado como símbolos de poder y sabiduría a lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad, sin importar la tierra o la cultura. Nos han admirado, temido e incluso rendido homenaje desde tiempos inmemoriales. No es de extrañar que, sin darnos cuenta, empezáramos a atraer la atención de muchísima gente. Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con? Izuku intentó señalar discretamente a las chicas que estaban esparcidas alrededor de las aguas termales. Ya casi lo sabía. El poder y el aura de un dragón atraerán a muchos que querrán desafiarte, y a otros tantos que querrán estar contigo. Izuku se quedó paralizado al comprender las palabras de Drive. Que la gente quisiera poner a prueba su poder no le preocupaba demasiado. Quería ser como Olmig, el héroe más grande del mundo, después de todo. Enfrentarse a otros iba a suceder de todas llenas. Pero esa segunda parte. ¿Estar conmigo? Ninguno de mis anfitriones ha tenido problemas para atraer pretendientes que se ajusten a sus preferencias. Hombres, mujeres y todo tipo de personas. Algunos lograron ser monógamos, pero la mayoría terminó con varias parejas a la vez. Ya lo he visto todo, concluyó con una risita irónica. Esto va a pasar. Izuku luchó con todas sus fuerzas para asegurarse de que solo Drive escuchara sus palabras. No quería que los demás oyeran nada de esta conversación. Lo hará. No me sorprendería que ya lo haya hecho. Su cuerpo comenzó a temblar en las aguas calientes mientras su mente luchaba por reconstruir todo lo que Drake acababa de decirle. Entonces, cuando llamaste a Rias y me Rias sí. Quizás lo dije un poco pronto, pero sí. ¿Rias? ¿Suyo? ¿Así, así? Y ni siquiera ella, sino algo más. ¿Eso significa Uraraka y así ahí? ¿O tal vez incluso el resto de la nobleza? ¿Y eso simplemente sucedería? Empezó a temblar en el agua de nuevo, pero ahora por razones diferentes. ¿Querrían estar con él, así como así? ¿De verdad era tan simple? ¿Acaso tenían algo que decir? Lo hacen. La voz del dragón lo sobresaltó. El profundo barítono resonó en su mente como el resonar de una gran campana. No les has lavado el cerebro para que les gustes, Izuku. Ni siquiera los dragones, con nuestra fuerza, pueden forzar el amor. Cualquier sentimiento que puedan sentir por ti, lo desarrollarán simplemente por quién eres. Ni siquiera había sentido que sus puños se apretaban cuando empezó a relajarlos. Incluso su corazón finalmente se había calmado al empezar a latir más rápido.
No estaba obligando a nadie a querer estar con él. ¿Querrían estar con él simplemente por ser quien es? Eso sonó. Morirías por mí. Sonaba descabellado. Puede que te suene un poco raro ahora, Izuku, pero te aseguro que digo la verdad. La voz de Drake seguía resonando en su cabeza, aunque sonaba más suave que antes, como si realmente intentara tranquilizarlo. Aún así, era difícil de creer. ¿A él precisamente? Supongo que tendremos que esperar y ver si me equivoco, dijo Drake, e Izuku pudo oír la sonrisa petulante formándose en el rostro inmaterial del dragón. Aunque apuesto a que tendrás un harén antes de que termine tu primer año en la UA. La risa del dragón se hizo más fuerte cuando Izuku sintió que su cuerpo se agitaba en el agua tras su comentario. ¿De verdad lo había oído bien? Un harén. Como si un grupo entero de chicas lo rodeara. ¿Y enamorada? Apenas había logrado calmar su corazón, y ahora latía aún más rápido. ¿Por qué Drake tenía que decir eso? ¿Todo bien, Deku? La voz de Akeno logró romper la neblina que envolvía sus pensamientos, incluso ayudándolo a calmarse. Recuperó el aliento y se giró hacia ella, listo para responder. Solamente para llegar al ojo y al pezón. Akeno estaba de pie frente a él, con una sonrisa de alivio en el rostro, incluso desnuda y orgullosa. Sus ojos se posaron casi por completo en su pecho desnudo, que yacía frente a él, grandes y alegres, mientras el vapor del manantial parecía realzarlos aún más. Son incluso más grandes que Rías. Su boca empezó a moverse, pero no se le escapó ni un solo sonido. Mientras seguía boquiabierto, Akeno soltó una risita divertida, logrando que su pecho se moviera de tal manera que no pudo apartar la mirada. Me estaba preocupando cuando te vi aquí solo, pero me parece que estás muy bien, dijo con una sonrisa, y su énfasis en la palabra bien lo hirió tanto como sus pechos. Ah, es cierto. ¿Necesitas ayuda para lavarte la espalda? Con gusto te la haré si quieres. Su impresión de pez dorado persistió mientras su rostro se enrojecía aún más, y el vapor escapaba de sus orejas con la misma facilidad que del agua. Antes de que pudiera pensar en una respuesta, sintió una familiar presión en su brazo. Espera un momento. Resonó la voz de Asia. Ni siquiera la había oído moverse. ¿Puedo lavarte la espalda, Izuku? Sé que antes no pude, pero ahora es un momento mucho mejor. ¿Se estaba volviendo loco? Vaya, vaya, le ronroneó Akeno al familiarizarse de repente con la sensación de carne en su espalda. Te estás volviendo bastante atrevida, Asia. Pero yo hice la oferta primero, ¿qué dices, Deku? Le habló suavemente al oído, su voz sensual filtrándose en su mente mientras sentía que una pequeña parte de sí mismo comenzaba a reaccionar ante la atención. ¿Prefieres que sea yo, Asia? Sintió que el agarre de Asia se apretaba un poco, su brazo ahora hundido en su pecho mientras ella fulminaba con la mirada a su divertida reina. Ahora hacía una imitación bastante impresionante de un coche petardeando mientras intentaba pronunciar una palabra que no le saliera entrecortada. Con la cara roja como el carmesí, y con un poco de sangre que empezaba a manarle de la nariz, se preguntaba cómo podía volverse más descabellado. Esperar. Oh, no, y Rías apareció de repente ante ellos, erguida y orgullosa en toda su desnudez, mientras miraba con furia a las dos chicas que lo rodeaban. Si alguien va a lavarle la espalda, seré yo. Aún tengo mucho que compensar. ¿Qué está pasando? Están bastante animados, ¿no crees? Yumi le preguntó a Koneko con una pequeña sonrisa. Están hablando mucho, respondió ella, completamente inexpresiva. Sí, pero creo que es bastante agradable, dijo Yumi mientras disfrutaba no solo de las aguas relajantes, sino también de las voces animadas de sus queridos amigos. Y a Izuku parece gustarle. Koneko observó cómo el chico de pelo musgoso se escabullía de las dos chicas, mientras discutían sobre quién le lavaría la espalda. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de él, que seguían abriéndose de par en par. Si tú lo dices. Yumi sonrió de nuevo mientras se apoyaba contra las piedras. Entonces, una idea cruzó por su mente. Deberíamos. No. Totalmente ajeno a la conversación, Izuku logró liberarse de las tenaces garras de las dos chicas antes de acercarse lentamente al borde del manantial. Esforzándose por recuperar el aliento, se acercó lentamente, con la mirada fija en las tres chicas que discutían por él. Son bastante ruidosos, ¿no? Podría haber jurado que se quedó paralizado al oír la voz, incluso en las aguas humeantes que lo rodeaban. Se giró lentamente y vio a una zona sonriente.
Era extraño verla sin gafas, pero por lo que había mencionado, eran como las de Rías. Simplemente estaban ahí para ayudarla a concentrarse, más que para ser realmente necesarias. Aún así, verla tan divertida, sentada con el agua hasta el pecho, fue suficiente para que se quedara quieto. Eres libre de irte si es demasiado para ti, mi gorilla, dijo ella, todavía sonando divertida, aunque no sin piedad por su difícil situación actual. No, estoy bien. Estoy bien, repitió, casi rezando para que no lo descubriera. Estar rodeado de tantas chicas guapas ya le había costado bastante, aunque al menos se adaptó rápido. Pero estar desnudo con ellas. Se hundió más en el agua, esperando contra toda esperanza que nadie notara el efecto que tenían sobre él. Si tú lo dices, dijo con una sonrisa apenas disimulada. Apenas pudo contener una risita ante su comportamiento. Era más que obvio lo que sentía en ese momento. Aún así, tenía que felicitarlo de nuevo. Una parte de ella temía que dudara mucho más de estar cerca de ellos desnudo, sobre todo después del incidente con Rías. En realidad, agradecía que no fuera así. Las aguas estaban agradables y reconfortantes después de un largo día, pero la compañía era igual de bienvenida. Tengo curiosidad, mi gorilla comenzó, al ver su mirada. ¿Crees que ganarás el juego de clasificación? No respondió casi de inmediato, para su sorpresa. Sé que vamos a ganar. No pudo evitarlo y le dedicó una sonrisa tan cálida como el agua del manantial. No albergaba ni una pizca de duda. Para él, era la verdad y nada más. Rías realmente había encontrado a alguien especial. Tu confianza es bastante inspiradora, le dijo mientras comenzaba a sentarse en una piedra cercana, haciendo que los ojos de Izuku se abrieran mientras su rostro se encendía. Sona también había renunciado a la toalla, y su cuerpo desnudo estaba completamente expuesto a su vista. Le quedaba claro que, a pesar de ser casi tan pequeña como Koneko, era tan atrevida y osada como Rías podía serlo. Aunque sus pechos no se acercaban ni de lejos a los de Rías, se sintió incapaz de apartar la mirada, casi paralizado por la vista mientras su mente repasaba a toda velocidad todo lo que sabía que debía hacer, pero que ahora no podía. Ah, ¿sí? ¿Todo bien, mi gorilla? Le alegró que no pareciera dispuesto a mirarla en ese momento, pues podría verla apenas conteniendo una sonrisa maliciosa. Era divertido bromear con él, tal como dijo Rías. Fue una sensación interesante, sin embargo, tener a alguien que se fijara en tu cuerpo desnudo. Fue sorprendentemente halagador. Aunque eso no lo hizo menos divertido cuando finalmente se dio la vuelta con una cara roja que no tenía nada que ver con la temperatura de las aguas termales. No deberías estar solo mientras estés aquí, mi gorilla, dijo, mostrándose compasiva al sumergirse una vez más. La sensación del aire fresco le había resultado agradable después de sumergirse en las aguas, pero no quería asustarlo. Volvamos con los demás. Deseaban que te unieras a ellos, ¿verdad? Yo y Umigui, respondió inteligentemente mientras intentaba con todas sus fuerzas mirar hacia otro lado. Izu. Casi se estremeció al oír la voz de Rías, girando la cabeza para encontrarse con su mirada. Logró apartar la vista de su pecho desnudo el tiempo suficiente para ver que parecía preocupada. ¿Estás bien? No te asustamos, ¿verdad? Por mucho que intentara mantener un rostro lo más neutral posible, él vio en sus ojos que estaba realmente preocupada, casi asustada. Como si estuviera a punto de repetir su error anterior y acabar alejándolo por completo. Respiró hondo, tranquilizándose lo mejor que pudo. Aún le costaba creer que estuviera allí. Rodeado de tantas mujeres hermosas, todas completamente desnudas, igual que él. Y, sin embargo, lo habían deseado allí. A ninguno le había molestado que estuviera tan cerca. A Keno y Sona parecían incluso divertirse. ¿Y Rías? Rías. Ella fue quien le preguntó si esto era lo que quería. Si de verdad estaba de acuerdo. Le había dado una opción, y no habría perdido nada con decir que no. Y ahora, parece que tampoco perdería nada con simplemente estar allí. Rodeado de sus amigos más cercanos. Estoy bien, dijo, con las mejillas aún rojas, pero con voz firme. No tardó mucho en volver a sonreír juntos, caminando hacia los demás. Koneko y Yumi se unieron rápidamente a la conversación poco después, e Izuku se sentía cada vez más contento a medida que el día llegaba a su fin. Simplemente pasaban el tiempo juntos, con sonrisas llenas de risas adornando sus rostros. Y era algo que no cambiaría por nada del mundo. Habían pasado 10 días sin que se dieran cuenta.
Esta noche era la noche en que todos participarían en su primer juego de clasificación. Todo por el futuro de Rías, e incluso por el suyo propio. Una pequeña parte de él quería más tiempo para entrenar, solo para asegurarse de estar mejor preparado, pero sabía que no serviría de mucho. Y si no lo había adivinado ya, Gran Torino se lo había dicho sin duda. No seas tonto, dijo. ¿Intentas cansarte antes de que empiece el juego? Acabarás perdiendo antes de tener la oportunidad de luchar. Solo deseaba que el hombre más bajo no hubiera acentuado su punto golpeándole la espinilla con la lata. Nos reuniremos en el salón del club justo antes de medianoche, declaró Rías. El sol naciente iluminaba los árboles circundantes con su resplandor matutino mientras salía de la mansión con su equipaje. Eso debería darnos tiempo de sobra para descansar. Les dedicó una sonrisa a Izuku y Asia inmediatamente después. Y estoy segura de que Inko se alegrará de volver a verlos. Resultó que sí. Los abrazó con fuerza en cuanto cruzaron la puerta. Sus lágrimas casi rompieron la ventana. Ambos adolescentes la abrazaron con la misma intensidad, e Izuku estuvo a punto de unirse a ella en un repentino torrente de lágrimas. Había intentado disimularlo lo más posible, pero extrañaba a su madre tanto como ella a ellos. Las siguientes horas fueron un frenesí de actividad, mientras se preparaban las comidas antes de comer, mientras Inko conversaba con sus hijos sobre todo lo que habían hecho durante su ausencia. Ambos ya habían decidido lo que le contarían desde hacía días, manteniéndola lo más oculta posible sobre sus verdaderos objetivos, incluso si querían contárselo todo. Y no podían contarle todo, especialmente las acciones de Rías. Todavía no. Siempre que eso sucediera, Izuku sabía que Rías necesitaba estar allí con él. El tiempo continuó transcurriendo con bastante comodidad, tanto Izuku como Asia encontraban placer en pasar más tiempo con su madre, el miedo al juego de clasificación quedó relegado a un segundo plano en sus mentes incluso cuando el sol comenzó a ponerse. Pero a medida que el reloj seguía avanzando, esa sensación de miedo empezó a reaparecer. Era casi lo único en lo que podía pensar mientras yacía en la cama, con la mirada fija en el techo, mientras el reloj marcaba las 11. No te dejes vencer por los nervios, escuchó decir a Drake. Te has estado exigiendo al máximo estos últimos días, deberías tener más confianza en el éxito. Asintió casi distraídamente. Drake llevaba varias horas repitiéndolo, pero nada le quitaba la mente de lo que se avecinaba. Tenían un plan, pero no había garantía de que funcionara. Incluso con algunas de las otras ideas que se les habían ocurrido, aún existía la posibilidad de que fracasaran. Al fin y al cabo, la primera víctima de cualquier batalla es el plan de ataque. Había aprendido esa cita en uno de sus viejos libros de historia. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Ya había adivinado quién era antes incluso de oír su voz. Izuku. Empezó hacia desde la puerta. ¿Puedo pasar? Le dio el visto bueno sin pensarlo mucho. La primera vez que le pidió entrar en su habitación lo había dejado tan balbuceando como cuando Ochako le pidió verla hacía poco más de una semana, pero ahora casi se sentía normal. Aún así, no evitó que sus mejillas se sonrojaran cuando ella abrió la puerta. Entonces, ¿puedes pasar una noche bañándote con todos ellos, pero que uno solo entre a tu habitación te pone nervioso? Preguntó Drake, con una sonrisa casi audible. ¿Intentas calmarme o solo burlarte de mí? Pensó Izuku con un rubor más profundo. Puedo hacer ambas cosas. Haciendo todo lo posible por ignorar al dragón risueño, Izuku observó a Asia entrar en su habitación. Al hacerlo, casi se sorprendió al verla de nuevo con su atuendo de monja, pues no la había visto así desde el día en que se mudó con ellos, y parecía que había pasado una eternidad. Aunque sus rosarios habían desaparecido junto con su velo, parecía estar tan cómoda con esa ropa como con cualquier otra cosa. Aún así, fue una declaración bastante atrevida para alguien como ella usar tales vestimentas en una batalla entre demonios. Dudó antes de respirar hondo. Antes de irnos, Rías nos dijo que podíamos vestir como nos sintiéramos más cómodos. Puede que ahora sea un demonio, pero no he perdido la fe. Él asintió con una sonrisa orgullosa, que ella correspondió con alegría. Se había puesto su chándal verde, algo con lo que se sentía casi demasiado cómodo después de entrenar con él durante tanto tiempo. Quizás no fuera el atuendo de batalla más apropiado para representar su nobleza, pero prefería no tener que reemplazar su uniforme escolar. Era caro. Izuku.
Se concentró en ella, olvidando casi por completo sus pensamientos previos al ver que los nervios comenzaban a apoderarse de ella, su sonrisa se había ido mientras su rostro comenzaba a volverse más abatido, sus pies incluso se arrastraban tímidamente por el suelo. ¿Se ve bien? Su sonrisa no se desvaneció mientras asentía hacia ella. El ligero rubor de sus mejillas aún no se había desvanecido. No se me ocurre nada que te quede mejor. Su rostro se convirtió en un reflejo del suyo después de eso, con rubor incluido. Todavía había timidez en ella en ese momento, pero la alegría sincera que sentía ante sus palabras era evidente. Empezó, con un rubor ligeramente más intenso. ¿Puedo sentarme a tu lado, Izuku? Su rostro se enrojeció aún más. ¿En serio acababa de pedirle sentarse a su lado en su propia cama? Eso no había sucedido desde. No. Esto no era así en absoluto. Todavía nervioso, asintió. Claro. Adelante. Entonces se sentó a su lado, con la misma expresión de nerviosismo que él. Pasaron varios segundos antes de que hiciera algo que lo sorprendió. Agarrándolo del brazo con la mayor delicadeza posible, lo acercó así, como si buscara consuelo en él. Asia. Tengo miedo, admitió, temblando mientras él, instintivamente, se inclinaba hacia ella. Quiero ayudar a Rías, pero cada vez que pienso en el partido, no puedo evitar temblar. Así ahí. Pero, empezó, y su temblor comenzó a desvanecerse poco a poco al sonreír de nuevo. Cuando estoy a tu lado, siento que podemos ganar. No tengo tanto miedo cuando estoy contigo. Empezó a abrazarlo con más fuerza. Su calor la tranquilizaba, fiel a sus palabras. Él le devolvió la sonrisa con una sonrisa propia, y sus palabras le brindaron el consuelo que tanto necesitaba. Esta era una de las razones por las que siempre había querido ser un héroe. Para que la gente se sintiera segura. Para que pudieran sonreír sin preocupaciones. Igual que Olmigt había hecho por él. Su otro brazo la rodeó por el hombro, abrazándola con ternura, disfrutando de la presencia mutua. Izuku. HMM. Podemos quedarnos así hasta que tenga que irse. Por supuesto. El tiempo comenzó a pasar, casi desvaneciéndose en un recuerdo lejano mientras los dos estaban sentados allí, el próximo partido prácticamente olvidado. Izuku. HMM. ¿Podemos quedarnos así para siempre? Sí. Sus manos se encontraron y un silencio dichoso se apoderó de todo. Para cuando finalmente llegaron a la sala del club, faltaba media hora para que empezara el partido. Todos los demás llevaban un rato allí, dando vueltas antes de que ellos dos entraran. A Izuku le resultó fácil notar que todos habían decidido usar su uniforme escolar para el partido, a diferencia de él y Asia. En cualquier caso, aparte de Rías y Aquino, hubo algunas pequeñas modificaciones. Yumi se había adornado con protectores de brazos y espinillas, cada uno con un aspecto más blindado que el habitual. Los saludó cortésmente al entrar, pero por lo demás parecía absorta con una espada corta en la mano, blandiéndola con suavidad de vez en cuando. Koneko llevaba un par de guantes sin dedos en cada mano, acolchados de forma similar a los de los guardias de Yumi. Por lo demás, parecía casi relajada, sentada en una de las sillas con un libro abierto en una mano y una bolsa de bocadillos en la otra. Aún así, se notaba que apenas prestaba atención al libro, sobre todo porque no había pasado una sola página desde que llegaron. Ni Rías ni Aqueno se habían equipado con nada más que sus uniformes, pero no parecían menos preparadas que las demás, bebiendo té una frente a la otra, como si se comunicaran en silencio. Ambas parecían relativamente tranquilas a pesar de todo, pero era evidente que la preocupación por el próximo partido las pesaba mucho, y Rías mucho más. Tanto Izuku como Asia se sentaron en uno de los sofás, esperando tranquilamente el momento en que tuvieran que irse. Por suerte, no tuvieron que esperar mucho. 15 minutos antes de la medianoche, el círculo en el centro de la habitación comenzó a brillar, captando la atención de todos. Bajo la luz casi cegadora, apareció Graifia, todavía vestida con el uniforme de sirvienta que la había visto aquella fatídica noche. ¿Ya terminaron sus preparativos? Examinó a todos en la sala mientras hablaba, mirándolos brevemente antes de asentir. El combate comenzará pronto. Todos se levantaron al unísono, la tensión era palpable. Cuando llegue el momento, pasarán por el círculo detrás de mí. Su combate se desarrollará en un espacio alternativo, una dimensión creada específicamente para esta batalla. Siéntanse libres de luchar con todas sus fuerzas, ya que esta dimensión será descartada al finalizar. A Izuku le costó mucho no tragar saliva.
¿Podrían crear dimensiones alternativas para una sola partida? Los poderes de los 4 Satanás eran realmente asombrosos. Aún así, tenía sentido que lo hicieran. Luchar en el reino mortal causaría una cantidad desmesurada de daño y sin duda atraería la atención de múltiples héroes. Unos a quienes probablemente no les importaría el motivo de sus acciones. Incluso en el inframundo, podrían acabar causando un gran daño colateral. Se les estaba dando la oportunidad de darlo todo sin causar daño real, así que al final valió la pena. Aún así, no podía evitar sentirse superado. Riser tenía un título nobiliario completo, mientras que a ellos les faltaban 3. Puede que valiera 8 peones, pero no parecía suficiente para reemplazar la ausencia de un alfil, una torre y un caballo. Era un problema que le había planteado a Rías hacía días. Desafortunadamente, no había nada que hacer al respecto. Simplemente no tuvieron tiempo de completar sus filas y ponerlas al día a tiempo para el juego de clasificación. Incluso recordar que ella había mencionado tener otro obispo resultó inútil. Lo siento, Izu, le dijo con el rostro hosco y la mirada apartada. Eso no es posible ahora mismo. No puede acompañarnos. Había sido desalentador escucharlo en ese momento, y ahora le pesaba aún más. Ni siquiera las explicaciones de Rías sobre por qué su otro obispo no podía unirse a ellos le tranquilizaron. Aún así, sabía que tendrían que seguir adelante, pasar a lo que pasara. La clara voz de Grayfia lo interrumpió. Representantes de las casas nobles de Gremory y Fenex también estarán viendo el evento en vivo, incluyendo al mismísimo Lord Lucifer. Todos estarán mirando entonces y murmuró Rías para sí misma, luciendo más hosca que antes. No podía culparla exactamente por su reacción, dado lo que había mencionado sobre su hermano antes. No había olvidado las lecciones que ella le había enseñado, especialmente con la caída de los anteriores líderes de la facción de los demonios. 4 demonios más jóvenes habían ocupado sus puestos, cada uno adoptando los nombres anteriores como títulos. Uno de ellos era su hermano mayor, Sir Zeus Gremory, ahora conocido como Sir Zeus Lucifer. El Satán carmesí, y el demonio viviente más fuerte. Tener una familia de tanto prestigio presenciando una batalla que finalmente decidiría su destino sería una gran carga para cualquiera, incluso en el mejor de los casos. Pero con todo lo sucedido en las últimas 2 semanas, su puño empezó a apretarse con nerviosismo. No la dejaría pasar por esto sola. Iban a ganar. Es la hora, anunció Grayfia. La insignia dentro del círculo cambió su forma a un patrón desconocido al estallar en luz. Por favor, entren al círculo. Una vez que todos hayan sido transportados, no podrán salir hasta que se decida el encuentro. Con la cabeza bien alta, Izuku dio un paso adelante, manteniéndose sincronizado con los demás mientras el círculo brillaba con mayor intensidad. En poco tiempo, la luz los absorbió por completo, dejando atrás el reino mortal. ¿Estás seguro de que pueden ganar entonces? Sona asintió casi distraídamente a su reina mientras mantenía sus ojos fijos en el monitor, esperando pacientemente que comenzara el partido. Había reunido a su nobleza en la sala del Consejo Estudiantil de la UA para esto, una tarea tan sencilla como para cualquier miembro del Consejo. Afortunadamente, no había sido necesario explicar su razonamiento, pues todos tenían claro lo que sucedería. Todos se habían reunido en la espaciosa sala mientras esperaban el comienzo del partido, enfrascados en conversaciones informales. Ahora para uno. La mirada de Ochako estaba fija en el monitor, pensando no solo en el próximo partido, sino también en los equipos que competían. Quizás en aquel momento estuvo de acuerdo con Sona, pero de verdad quería estar con ellos en su entrenamiento, especialmente con Deku y Asia. Al fin y al cabo, eran sus amigos, y ya habían luchado juntos en una ocasión. Pero con esto, se sintió completamente inútil. Ni siquiera estaba segura de cómo podría haber ayudado, pero algo habría hecho. En cambio, solo pudo esperar con los demás, y todo le parecía mal. Ochako. Apenas reaccionó al oír su nombre, solo asintió levemente al oír la voz de Itsuka. Su compañero peón se había acercado a ella mientras permanecía absorta en sus pensamientos, sentada a su lado en uno de los sofás. ¿Todo bien? Casi asintió distraídamente antes de reprimirse. Había llegado a conocer bastante bien a Itsuka desde que ambas se unieron a la nobleza de Sona, y sabía que podría descifrarla. Supongo que solo estoy preocupada, respondió, con la mirada fija en el monitor. Itsuka suspiró mientras intentaba relajarse en el sofá. Tú también sigues molesta por no poder ir, ¿verdad? Sí.
Ella había visto a través de ella. Yo solo y quería ayudarlos. Lo sé, comenzó Itsuka, poniéndole suavemente la mano en el hombro. Ya me lo dijiste, pero Sona tenía razón. Era necesario que vigiláramos todo en esta ciudad. Aunque realmente no pasó nada más allá de algunos ataques de villanos. Eso no cambia el hecho de que necesitábamos quedarnos aquí, respondió ella. Ya habían tenido esta conversación antes, varias veces, pero sabía que seguía siendo algo que su compañero peón necesitaba escuchar. Su rostro se transformó en una sonrisa ligeramente cansada mientras seguía hablando. Además, no es que estuvieras realmente solo, ¿verdad? Sus ojos finalmente dejaron el monitor mientras miraba hacia su lado, su mano todavía rascaba detrás de la oreja del lobo blanco como si estuviera en piloto automático. Desde que Rías dejó su título nobiliario, Amako rara vez se había separado de ella, permaneciendo a su lado casi donde quiera que iba. Por mucho que extrañara a sus amigos, el familiar de Izuku había sido una presencia más que bienvenida, una garantía de que estaban bien, pasar a lo que pasara. No pudo evitar sonreírle al lobo, con la lengua fuera mientras jadeaba de alegría ante el suave roce de Ochako, mientras su extraña cola, parecida a un cepillo, golpeaba el suelo con un ritmo relajante. Sí, supongo que sí. El rostro de Sona se parecía al de Ochako en ese momento, agradecida de que su peón la hubiera animado. Nunca pasó por alto su cercanía con los peones de Rías, especialmente después de desobedecer sus órdenes de luchar contra ese ángel caído, pero mantenerla a distancia había sido un mal necesario en este caso. Y en retrospectiva, probablemente fue mejor no haber escuchado la confesión de Rías. No estaba segura de cómo reaccionaría Ochako, pero dado que su amiga había pasado por algo así, podría haber empeorado la situación. Aún así, necesitaría saberlo tarde o temprano, igual que tanto ella como Rías sabían que Olmig lo haría. Frunció el ceño ante la idea. Ya lo sabía. No sería una conversación agradable. Aún así, tendría que esperar hasta después del combate. Sin duda sería inolvidable, eso ya lo sabía. Aunque era un combate no oficial, era poco probable que la mayor parte del inframundo no lo supiera, sobre todo porque atraía la atención de los satanes. Incluso había llegado a oídos de unos pocos que vivían fuera del inframundo. A propósito, debería recordar decirle a Rías que Lady Kasumi ha dado a luz a un niño sano, pensó, recordando una noticia que Tsubaki le había contado esa misma mañana. Quizás cuando todo esto terminara, ella y Rías podrían ir a felicitarlos en persona. ¿Sona? Su mirada volvió a su reina, la chica más alta que les había preparado el té. No respondiste a mi pregunta de antes, dijo antes de tomar un sorbo de té. ¿De verdad estás segura de que ganarán? Lo soy, respondió con seguridad. Recuerda, estuve con ellos durante su entrenamiento, incluso haciendo lo que pude para ayudar en el camino. Tomó un pequeño sorbo de té antes de dedicarle a su reina una leve sonrisa. Las luces del techo se reflejaban en sus gafas de la manera perfecta para enfatizar su expresión. Puede que incluso te sorprenda algo de lo que veas. Tsubaki arqueó una ceja con gran interés. Antes de que pudiera preguntar nada más, el monitor se iluminó, captando de inmediato la atención de todos los seres vivos de la habitación. El juego de clasificación estaba a punto de comenzar. ¿Eh? Izuku se sintió bastante desconcertado cuando la luz finalmente se desvaneció. Después de todo, parecía que todavía estaban en el salón del club. Al menos, hasta que vio algo con el rabillo del ojo. La ventana mostraba el exterior, y todo lo que podía ver era y blanco. Hasta donde alcanzaba la vista, no había nada más que blanco, algo que se hacía cada vez más evidente a medida que se acercaba a la ventana. Era una diferencia bastante marcada con la oscuridad total que reinaba afuera hacía apenas unos momentos. Era como si el salón del club se hubiera tragado un vacío. Bienvenidos a todos. La voz de Graifia resonó de repente desde los altavoces, lo que le hizo gritar de sorpresa. Yo, Graifia, sirviente de la Casa Gremori, actuaré como árbitro en el juego de clasificación de hoy entre la Casa Gremori y la Casa Fenex. En nombre de su señor Sir Zetch Lucifer, garantizaré la justicia e imparcialidad de los procedimientos de esta noche. El campo de batalla, elegido por deseo de Lady Rías y Lord Riser, será una réplica de la Academia UA, la escuela a la que asiste Lady Rías. Así que ya está, pensó. Fue una buena idea por parte de Rías. Le habían dado un pequeño tour por la UA poco después de ser admitido en el club, al igual que Asia poco después de su propia incorporación, así que tendrían cierta ventaja.
Aún así, que Riser estuviera de acuerdo con eso, o bien los estaba subestimando severamente, o ellos estaban sobreestimando sus propias habilidades. Descartó ese pensamiento. No podía pensar así. De ninguna manera. Iban a ganar. Tenían que ganar. Ambos equipos han sido transportados a una zona que les servirá de base. El equipo de Leire y Rías se ubicará en los pasillos del Club de Investigación de lo Oculto, en una de las mitades del recinto escolar, también conocida como Área Gamma. El equipo de los Riser utilizará la zona conocida como Tierra Beta, al otro lado. Todos los peones deben cruzar a las inmediaciones de la base del equipo contrario para usar la promoción. Era probable que así fuera, ya que ya habían planeado la estrategia. Su mejor apuesta sería impedir que todos los peones de Riser llegaran a su base. Si lo conseguían y se promocionaban a reinas, la partida estaría perdida rápidamente. Y sería responsabilidad de él y de otra persona asegurarse de que la mayor parte de esos peones fueran eliminados. Todos. Resonó la voz de Rías. Había una vitalidad que todos los presentes habían echado mucho de menos. Sintió que sonreía, sin perder la leve sensación de confianza que también había regresado a ella. Asegúrense de ponerse estos comunicadores, dijo mientras Akeno comenzaba a repartirlos. Esta será una de las formas en que nos comunicaremos en el campo de batalla, dijo, con la voz alta y clara en los dispositivos. Y si es necesario, Asia se ha ofrecido a enviar mensajes a quien los necesite. Asia asintió. Una de las cosas en las que había trabajado durante esos 10 días era ver si podía ampliar el alcance de su don a más personas sin causarle ningún dolor de cabeza. No había sido tanto como esperaba, pero al menos ahora podía conectar con 4 personas en lugar de las 3 de antes. Ahora, incluso si los dispositivos se rompían, aún tendrían una forma de mantenerse en contacto. Ha llegado la hora, repitió la voz de Graifia. El combate continuará hasta que haya un vencedor o hasta el amanecer en el mundo humano. Sintió que sus ojos se entrecerraban con determinación. Con eco crujió los nudillos. Yumi inspeccionó su espada. Una chispa eléctrica recorrió el brazo de Akeno. Rías respiró hondo. Asia comenzó a rezar. Estaban listos. Que comience el juego. Muy bien, entonces, deberíamos repasar nuestras tácticas una vez más, dijo Rías con calma, después de sentarse en el sofá mientras Akeno le servía una taza de té. Sentí como si toda la tensión y la ansiedad de hacía unos momentos se hubieran desinflado como un globo. Aún así, todos habían tomado sus respectivas tazas de té al comenzar su reunión de estrategia final. Como Rías le había dicho antes, los juegos de clasificación estaban fuertemente inspirados en el ajedrez. No era una partida donde dos bandos diferentes se atacaran de inmediato. Así que, antes de realizar un solo movimiento, necesitaban pensarlo bien. Al poco rato, Yumi sacó un mapa de los terrenos de la escuela. Izuku, sabiamente, decidió no preguntarle de dónde había sacado esos planos. Parecía una pregunta sin respuesta. Mientras examinaban el mapa con atención, decidieron que Yumi y Koneko colocarían trampas en los alrededores de su base y del cercano campo de entrenamiento de Ground Omega. No era una zona a la que pudieran acceder, pero era un lugar que, de no ser vigilado, podría ser fácilmente utilizado en su contra. Y a su regreso, Akeno colocaría una niebla que oscurecería la zona, así como pequeñas ilusiones en el cielo para intentar confundir a la nobleza de Riser. ¿Rías? Ella se giró para encontrarse con su mirada mientras él la observaba con curiosidad. ¿Qué hay de Asia y yo? ¿Qué quieres que hagamos? Ya habían planeado lo que harían al salir de su base, pero él no tenía ni idea de qué querría ella de antemano. Quiero tener a Asia a mi lado, si no te importa, respondió. No es que no confíe en sus habilidades, pero no es de las que luchan como nosotras. Además, su capacidad para mantenernos conectadas ya nos ayuda muchísimo, junto con su curación crepuscular, por supuesto. Y en cuanto a ti, Izu, dijo mientras se alisaba la falda de su uniforme, manteniéndola lo más recatada y formal posible. Ya sabes lo que tienes que hacer, así que solo queda esperar a que nos pongamos en marcha. Apenas pudo contener un suspiro. Tenía sentido, lo sabía, pero le costaba mantenerse quieto, sobre todo cuando Koneko y Yumi se marcharon a hacer sus tareas. Solo necesitaba algo que hacer. A pesar de... Sus ojos se posaron en ella. Hay una cosa más. ¿Te sentarías a mi lado, Izu? Él volvió a parpadear como un búho, con las mejillas sonrosadas y el cuerpo crispado. Ah. ¿De acuerdo?
Y tan pronto como tomó asiento, Rías dijo algo que hizo que sus mejillas sonrosadas se tornaran de un duro color escarlata. Ahora pon la cabeza aquí, dijo señalando su regazo. Al oír sus palabras, se le escapó vapor de los oídos. ¿Su regazo? ¿Su cabeza? ¿Quería que apoyara la cabeza sobre ella? Así sin más. No tienes por qué ser tímido, Izu dijo con dulzura. Sus palabras lo calmaron, aunque solo fuera un poco. Lentamente, empezó a mover la cabeza hacia su regazo y, al poco tiempo, sintió la suave sensación de la carne contra su mejilla. Se sentía ahí cálido. Reconfortante. Como si un peso que lo había estado sofocando hubiera empezado a desaparecer. Era agradable. ¿Te acuerdas? Empezó en voz baja, rozando suavemente su cabello con la mano de cuando te conté todo sobre las piezas de peón que llevas dentro. Lo hizo. Al igual que el One for All y el Boosted Gear, el poder total que las piezas de peón le otorgaban habría sido más de lo que su cuerpo podía soportar si lo usaba demasiado pronto. Sin embargo, a diferencia de los demás, su poder como peón estaba ligado a su progreso como demonio. Simplemente, como ya había descubierto por las malas, su poder como demonio era escaso al principio, sobre todo con 8 piezas de peón en su interior. Así que, para evitar que el poder lo destrozara, Rías había usado una serie de pequeños sellos mágicos para contenerlo. Él asintió contra su muslo, una sensación que los dejó a ambos con la cara roja. Voy a romper algunos sellos. 2 deberían bastar por ahora. Antes de que pudiera comprenderlo del todo, sintió que su mano se detenía al rozarle la frente. En ese mismo momento lo sintió. Era una sensación familiar. Como si estuviera invocando el uno para todos desde su interior, pero al mismo tiempo no. Al igual que con el equipo potenciado, el uno para todos era un poder que extraía de una sola fuente, pero aquí, era más bien un poder que le pertenecía por completo. Uno que había estado ahí toda su vida, encerrado hasta que la jaula se rompió. Lo sintió arremolinarse por todo su cuerpo, fundiéndose con él antes de detenerse por completo. Había tomado menos de un momento, pero para él, fue como si una ola de agua reconfortante lo hubiera limpiado de la suciedad que lo había cubierto por mucho tiempo. Esto es solo una muestra de lo que puedes lograr, Izu, dijo Rías mientras volvía a cepillarle el pelo. Con esto, estoy segura de que incluso podrás usar más del One for All, además del Boosted Gear. Su voz se volvió más suave y amigable al sonreír. Tengo fe en ti, Izu. Sé que tienes el poder para ayudarnos a ganar todo esto. Fue una sonrisa que él no pudo evitar devolver. Ja. La voz de Asia logró interrumpir su feliz momento mientras la veían juntar las manos en señal de oración. No debería envidiar a Rías cuando intenta ayudar a Izuku. Por favor, oh Señor misericordioso, perdóname por mi pecado, ay. Ambos adolescentes solo pudieron parpadear con torpeza al oír a Akeno contener la risa. Ambos se ruborizaron al mismo tiempo que la realidad se imponía a su alrededor. Sin embargo, hasta que Yumi y Koneko regresaran, ninguno de los dos quería moverse de donde estaban. Es hora, comenzó Rías poco después de que Akeno regresara de su tarea. Ya saben qué hacer a partir de ahora. Todos asintieron en respuesta. Era justo como lo habían planeado la noche anterior. Izuku y Koneko irían al gimnasio más cercano, que resultó ser el gimnasio Gamma, para evitar que los peones de Riser cruzaran la línea hacia el territorio de sus bases, mientras que a Yumi y Akeno se les asignaron áreas propias para proteger. Y como Rías había dicho antes, Asia permanecería a su lado. En cuanto se diera la señal, ambas se pondrían en marcha. Probablemente Riser espera una victoria fácil, comenzó Rías, con autoridad en cada palabra. Pero estamos a punto de demostrarle que se equivoca. Demuéstrale lo que puedes hacer. Bien. Gritaron al unísono antes de abandonar el viejo edificio escolar. Buena suerte. Apóstrofo. Las palabras de despedida de Asia resonaron en su cabeza mientras él y Koneko se dirigían al gimnasio Gamma. Yumi se había separado de ellos poco después de su partida. Al llegar al gimnasio, entraron rápidamente. A pesar de la situación, Izuku no pudo evitar maravillarse ante el gimnasio en el que se encontraban él y Koneko. Era un área sencilla, grande, espaciosa y, por lo demás, vacía, pero no pudo evitar sentirse asombrado al estar dentro. Este era solo uno de los lugares de UA donde héroes como Olmig entrenaron alguna vez. Para una réplica hecha mediante magia, era sorprendentemente realista. Concéntrate, oyó decir a Koneko, sacándolo de sus cavilaciones. Tenemos compañía.
Efectivamente, un pequeño grupo de jóvenes los esperaba en el centro del gimnasio, habiendo llegado antes que ellos. Todas les resultaban bastante familiares, aunque solo las habían visto una vez. La de mayor edad parecía ser de ascendencia china. Sus ojos verde azulado combinaban con su cabello negro recogido en moños. Parecía más preparada para la batalla que ellas. Su quipao azul marino con detalles dorados le daba una apariencia de gracia feroz, aunque así fuera, no pudo evitar notarlo, dejando al descubierto un amplio escote. Los estábamos esperando, sirvientes de Rías Gremory, dijo, claramente la líder de este grupo. Soy la torre de los Riser, Xuelan. Su presentación fue imitada por quienes la acompañaban. Justo detrás de ella se encontraban lo que claramente eran dos gemelas idénticas, vestidas con lo que parecían uniformes de gimnasia y con un par de grandes bolsas de lona entre ellas. La única forma en que pudo distinguirlas fue por el lazo amarillo atado en sus cabellos turquesa, que ambos llevaban en extremos opuestos. Mi nombre es Ile. Y mi nombre es Nell. Los dos adoptaron poses idénticas, con las piernas abiertas y los brazos libres apuntando hacia él y con eco. Peones de los Riser. La última chica empezó a hablar. Se veía un poco más distintiva que las demás, aunque solo fuera por su cabello azul dividido en 4 coletas. Le recordaba un poco a un ciervo volante. Por lo demás, el aurí blanco que llevaba y el bastón en la mano la hacían parecer una de esas antiguas artes marciales de las películas Pregon. Y yo soy Mira, peón de los Riser. Las probabilidades no estaban precisamente a su favor, pero eso era algo que ya sabían mucho antes de que empezara el partido. Sin embargo, antes de empezar, tendrían que presentarse de la misma manera. Era una simple cortesía. Touhou Koneko, la torre de Rías. Midoriya Izuku, el peón de Rías. Ah, sí, el peón, dijo Mira, haciendo girar ligeramente su bastón a su lado. Te recuerdo. Eras tú quien nos miraba con envidia. ¿Qué? Espera. Espera. Exclamó Izuku, con la mirada fija en un lado y en el otro, bañado en sudor frío. No los estaba mirando así. Eso no fue lo que pasó. Una historia verosímil, interrumpió Xuelan con una leve sonrisa. Estar entre una nobleza llena de mujeres es una cosa, pero mirarlas con tanta envidia es otra. ¡Qué vergüenza! Pensar que el poseedor del dragón galés pudiera ser un demonio tan pervertido. Lo estoy, pero, ¿podrías simplemente? Intentó balbucear antes de finalmente darse por vencido con un suspiro de frustración. Pervertido, se burló Ile. Psico, agregó Nell, mientras ambos gemelos sacaban la lengua al unísono. Eso no fue lo que pasó en absoluto, comenzó a quejarse, todo su cuerpo cayendo hacia adelante mientras Koneko le tocaba ligeramente el hombro en señal de simpatía. Las primeras impresiones pueden perdurar por un tiempo, diablo mensajero en bicicleta. ¿Se supone que eso me hará sentir mejor? Ni siquiera se molestó en responderle, simplemente dio un paso adelante mientras hacía crujir los nudillos, con la mirada fija en Xuelan con una intensidad silenciosa. Tú encárgate de los peones. Yo me encargo de ella. Me gustaría verte intentarlo, pequeña, sonrió Xuelan mientras adoptaba una postura de combate, observando a Koneko de pies a cabeza. Koneko solo respondió entrecerrando los ojos, y si él veía bien, uno de ellos temblaba levemente. Se recompuso una vez más mientras evaluaba a los oponentes que tenía delante. No podría usar ascenso, pero tampoco estaban lo suficientemente cerca como para hacerlo. Mira entrecerró los ojos mientras hacía girar su bastón, mientras los gemelos buscaban en sus bolsas y sacaban. Oh, dijo, palideciendo. Ah, esas son motosierras. Ambos gemelos aceleraron sus respectivas herramientas con un júbilo casi psicótico. Sí. Te vamos a cortar en pedazos. Esto va a ser divertido. No para mí. Cada golpe parecía dirigido a una de sus extremidades, y ambas chicas mantuvieron la misma sonrisa sádica todo el tiempo, incluso mientras Izuku esquivaba sus golpes. Aún así, varios golpes estuvieron más cerca de lo que le habría gustado. Y eso que fue por debajo del cinturón le pareció más que un poco injusto. Córtenlo. 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 Sí. Están demasiado metidos en esto. Continuó esquivando sus ataques lo mejor que pudo, mientras se concentraba en invocar a uno para todos. Casi entró en pánico al ver a la pareja letal, pero para entonces ya había logrado calmarse. Esquivó otro ataque antes de levantarse rápidamente para esquivar un golpe a su izquierda, con el poder de uno para todos al alcance de la mano.
Y entonces oyó un ligero silbido en el viento, justo detrás de su cabeza. Estiró el cuello, lo justo para que el bastón lo esquivara por un pelo. Este breve movimiento lo distrajo lo justo para esquivar otro golpe de uno de los gemelos. La máquina giratoria se acercó lo suficiente como para cortarle levemente la mejilla. Dispara. El pánico casi lo invadió de nuevo al acelerarse, con el uno para todos finalmente fluyendo a través de él. Me olvidé por completo del otro con estos dos blandiendo sus sierras. No puedes distraerte tan fácilmente, dijo Drake mientras Izuku finalmente empezaba a distanciarse de sus oponentes. Intenta mantener la calma, o algo tan simple te abrumará. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó antes de interceptar un ataque del bastón de Mira, bloqueándolo con el antebrazo. Hizo una ligera mueca. Incluso con el uno para todos fluyendo a través de él, tanto ella como su bastón eran más fuertes de lo que creía. Sin embargo, mientras seguía luchando, notó que sus ojos se dirigían ligeramente hacia Koneko, listo para intervenir y ayudarla en cualquier momento si lo necesitaba. Concentración. Su estrategia. Es una batalla de 3 contra 1, así que intentarán abrumarte con su superioridad numérica como puedan, comenzó Drive. Es simple, pero por algo ha sido efectiva para tanta gente. Necesitas cambiar el rumbo rápidamente. Un solo error podría significar la ruina. Lo sé. Izuku apretó los dientes y se apartó hábilmente mientras Nel asestaba otro golpe. Sin embargo, esta vez, su siguiente movimiento no fue alejarse. Atacando, la clavó directamente en el estómago, estrellándola contra la pared mientras la motosierra se le escapaba de las manos. Nel. One for All surgió a través de todo su ser, cubrió la corta distancia entre él e Ile antes de que ella pudiera siquiera parpadear, Ile se encontró chocando contra su hermana con un dolor repentino en el estómago, su propia motosierra cayó con la hoja primero en el piso de concreto. Ile. Nel. Gritó Mira antes de volverse para mirarlo con enojo. No dijo ni una palabra antes de blandir su bastón rápidamente. Cada golpe impactaba en el aire mientras Izuku seguía esquivando, antes de que el bastón finalmente se detuviera al agarrarlo. Actuando con rapidez, blandió el bastón con ella aún aferrándose a él antes de que, gracias a la rapidez de su acción, Mira aflojara el agarre, uniéndose a los dos peones en el suelo tras un violento choque contra la pared de cemento. Mientras tanto, Koneko lidiaba con Shuelan a su manera. Cada chica se lanzaba golpe tras golpe intentando ganar terreno. Shuelan lanzaba un gancho de izquierda, Koneko respondía con un cruzado de derecha, y así sucesivamente. Los golpes eran bloqueados y parados con la facilidad de un artista marcial experto, y cada golpe ejercía toda la fuerza de sus torres. Y aunque estas torres también les proporcionaban mayor defensa, aún sentían la fuerza de cada golpe, y no tardaban en caer. Esa resultó ser Shuelan, quien fue sorprendida por una repentina embestida con el hombro antes de caer al suelo. Si bien logró recuperarse bastante bien, la sorpresa momentánea ya le había costado más de lo que pensaba, y no tardó en caer de rodillas, recuperándose del puñetazo que Koneko le había asestado en el estómago. Mierda, jadeó, sin apartar la vista de la chica más pequeña. A pesar de su estatura, Koneko era casi una altísima en ese momento. Mantuvo la guardia alta incluso ante una oponente derribada. Aún así, no había salido completamente ilesa. Shuelan había dado una buena pelea, y ya estaba teniendo que respirar hondo. Esta era la primera vez que luchaba contra otra torre, y por mucho que le costara admitirlo, la chica era más dura de lo que creía. Los días que pasó entrenando con Izuku y los demás la habían ayudado a perfeccionar sus habilidades lo suficiente como para obtener una victoria decisiva, pero se dio cuenta de que si no les hubieran dado tiempo para entrenar, habrían sido derrotados. Gravemente. ¿Eso es todo? Preguntó Shuelan, sacando a Koneko de sus pensamientos con su voz. Observó cómo la otra torre entrecerraba los ojos al tiempo que su respiración se calmaba. ¿Lo mejor que tienes? Solo estoy calentando, respondió Koneko, con el rostro tan neutral como siempre. ¿Te quedarás en la postura favorita del príncipe del pollo asado o te levantarás? Apenas pudo contener una sonrisa burlona al ver que Shuelan empezaba a enfurecerse. Oh, zorra. ¿Te crees linda? Sí. Cuando terminó de hablar, sintió un ligero roce en su mente, uno con el que se había familiarizado durante la última semana. Izuki, Koneko, ¿está todo bien? Todo está bien por nuestra parte hasta ahora, respondió Koneko, con la mirada aún fija en Shuelan. ¿Qué pasa, Asia? Preguntó Izuku. Está listo.
Esta vez, no pudo contener una leve sonrisa antes de posar la mirada en Izuku. Él la miró fijamente antes de asentir brevemente, y ella le devolvió el gesto. Los dos se pusieron de pie, armándose de valor. Y luego corrieron hacia la puerta. ¿Qué demonios? ¿A dónde demonios creen que van? Gritó Xuelan, perpleja. Los demás se habían puesto de pie en cuanto su oponente empezó a huir, tan confundidos como ella. Este gimnasio era una posición estratégica clave, así que ¿por qué corrían? La comprensión llegó a su mente en el instante en que la puerta se cerró tras ellos. Fue como si se le encendiera una bombilla en la cabeza, y la luz se hizo cada vez más intensa antes de que pudiera pronunciar palabra. Habían sido engañados. Yumi empezó a bajar el ritmo poco después de separarse de los demás. Miró hacia el gimnasio Gamma, sabiendo que ese era su destino. Tenía plena confianza en que ambos cumplirían su parte, pero no podía evitar preocuparse. Incluso con todo el entrenamiento que habían recibido y con toda la experiencia que ella misma había acumulado en combate durante los últimos años, sentía que le temblaban las manos. Este seguía siendo su primer juego de clasificación, y eso ya sería bastante malo si no fuera por lo que estaba en juego. Incluso un solo error podría significar su perdición. Respiró hondo para intentar calmarse, notando que sus manos empezaban a temblar. No podía dejar que esos miedos la dominaran. Iban a ganar. Todo lo que ella tenía que hacer era desempeñar su papel. Tras observar su entorno, se encontró cerca de la biblioteca, a poca distancia del gimnasio. Eso era genial. Ahora bien, si todo salía bien, ¿será suficiente? Oh, hay alguien más aquí. Se ocultó entre los arbustos. Aún estaban dentro del alcance de las ilusiones que Akeno había creado, así que deberían mantenerla oculta, pero Yumi sabía que no debía confiar solo en la magia. Sus ojos recorrieron la zona, buscando el origen de la voz. No tardó mucho en ver a tres jóvenes escondidas entre los arbolitos cerca de la biblioteca, con la mirada fija en el gimnasio cercano. Dos de ellas vestían trajes de sirvienta sin mangas que dejaban poco a la imaginación, y una incluso tenía el escote más al descubierto que la otra. Una tenía el pelo largo castaño, mientras que la del escote al descubierto lo tenía más corto, de un castaño mucho más oscuro. La última era la más recargada de todas, pero también la que vestía con más seguridad. Vestía lo que parecía un bikini blindado con un taparrabos de seda y un chal rosa alrededor de los brazos. Los reconoció fácilmente gracias a su investigación. Marion, Burent y Surilla. Cada uno de ellos era un peón de Riser. Aún así, solo un pensamiento pasó por su mente en ese momento. ¿No pasan frío así vestidos? Si no recordaba mal, llevaban la misma ropa cuando se lanzó el desafío. ¿No llevaban más ropa? Puede que solo llevara su uniforme escolar, pero le protegía mejor del frío que el que llevaban ellos. Incluso llevaba unas mallas. Está bien. Yumi se maldijo en silencio al oír la voz. No provenía de ninguno de los que miraba, así que claramente había al menos una cuarta persona allí. Sus ojos se movieron frenéticamente antes de finalmente localizar la fuente. Otra noble de Riser estaba sentada en el borde del tejado de la biblioteca, con la cabeza apoyada perezosamente en la mano. Fue reconocible al instante, pues era la que se había quedado atrás para pedirle a Olmig su autógrafo. Como antes, vestía un vestido morado claro, aunque con algunos accesorios, como un lazo azul al frente y tres pequeñas colas al final. Tenía un parecido sorprendente con Riser Fenix, y Yumi sabía perfectamente por qué. Maldijo su suerte al ver a uno de los alfiles de Riser. Ravel Fenix. Su hermana menor. Aún tenemos ventaja aunque fracasen, dijo Ravel, casi con aburrimiento, sin apartar la vista del gimnasio. Las ventanas deberían tener una vista clara de todo lo que ocurre dentro, pero estaban tintadas justo como para que fuera casi imposible ver el interior. Un pequeño truco que le había oído decir a Rías, usado por el director de la academia para evitar que los periodistas curiosos se asomaran. Y si las piezas de Rías ganan, no van a esperar un ataque repentino. Aún así, tenemos algo más que resolver primero. ¿Qué pasa, mi señora? Preguntó Burent. Ella respondió Ravel con el mismo tono aburrido, señalando justo dónde se escondía Yumi. Mierda. Apóstrofo. Sonrió al salir de entre los arbustos, y los tres peones la recibieron al salir de entre los árboles. Sin embargo, su mirada permaneció fija en Ravel, lista para actuar en cuanto fuera necesario. Pensé que me había escondido lo suficientemente bien, dijo con ligereza, como si fuera un día normal entre dos personas. Sí.
Simplemente te vi antes de que te escondieras, respondió Ravel, haciendo que Yumi se estremeciera por dentro. Al menos no había visto a través de las ilusiones, pero era evidente que observaba. Si observaba con suficiente atención, entonces... Señora Ravel. ¿Por qué no nos lo dijo? Preguntó Marion, consternada. Nos habríamos ocupado de ella al instante, exclamó Shurilla. No lo creí necesario, respondió Ravel, con la cabeza aún entre las manos. Solo nos observaba. Además, no tiene muchas opciones aparte de luchar. Ni siquiera con la velocidad de un caballero habría llegado al gimnasio para ayudar a los otros dos. Es una cuestión de principios, mi señora, dijo Burent con un suspiro, como si ya hubiera tenido esa discusión con la chica antes. Como sea, dijo al levantarse por fin. Su mirada se desvió brevemente hacia Yumi antes de desviarse hacia otra dirección mientras un fuego comenzaba a crecer en su espalda, extendiéndose como alas. Ustedes tres encárguense de ella, y luego ocúpense de quien salga del gimnasio. Ignoró las quejas de los demás mientras se alejaba volando. Yumi suspiró aliviada, aunque sintió una punzada de compasión por los tres. Que uno de tus compañeros te abandonara así no era agradable. Como sea, podemos con ella, dijo Shurilla, bajando de un salto de los árboles con las otras dos siguiéndola. Como era costumbre, se presentaron con su nombre y pieza, y Yumi respondió con la misma cortesía. Hecho esto, se lanzaron hacia la solitaria caballera, con la intención de abrumarla con su superioridad numérica. En cuestión de segundos, cada uno de ellos había sido abatido. Yumi pasó junto a ellos, acercándose al gimnasio con la espada en la mano, de la que caían pequeños hilos de sangre al estirar el cuello para mirarlos, con una sonrisa casi serena en su rostro. Pero justo cuando los tres empezaban a perder el conocimiento, vieron algo en sus ojos que los hizo reflexionar. Una llama feroz y rugiente. Una que parecía que quemaría el mundo si se desataba. Lo siento, pero no tengo tiempo para jugar contigo, dijo mientras empezaban a brillar, antes de desaparecer en un rayo de luz. Al mismo tiempo, vio con el rabillo del ojo a Koneko e Izuku entrando corriendo por la puerta ahora abierta. Y entonces, finalmente, la trampa activó. Era un plan bastante simple, casi demasiado simple en realidad. Era evidente que Izuku había enfadado a la mayoría de la nobleza de Riser, aunque Yumi creía que simplemente lo habían malinterpretado, así que se ofreció como cebo para atraer a posibles oponentes, con Koneko pidiendo acompañarlo. Debían entrar en el edificio más cercano, el más adecuado para vigilar sus posiciones, y luego mantenerlos distraídos durante la batalla. Yumi, por su parte, era su vigía, asegurándose de que nadie los sorprendiera mientras cumplían con su parte. Y finalmente estaba Akeno. Y mientras Yumi observaba cómo el edificio era envuelto por una tormenta eléctrica, dijo que Akeno hizo su parte espléndidamente. En poco tiempo, todo el gimnasio se derrumbó, con una Akeno ahora extasiada observándolos con chispas eléctricas aún danzando sobre su brazo. Yumi no pudo evitar sonreír al ver a su reina alejarse volando. Rias la había descrito como su invencible vicepresidenta, pero se la conocía por otro nombre en sus días como demonio. La Vestal del Trueno. Un nombre que le pareció muy apropiado. 6 de los peones de Lord Riser y una de sus torres han sido retirados, la voz de Graifia resonó por todo el campo. Madre mía. Oyó decir a Izuku al oír el anuncio. Contuvo la risa al ver su cara de asombro. Era adorable. ¿Tenemos 7? Sí, dijo ella, para su sorpresa. Al parecer, no la había visto con las prisas por escapar del gimnasio. Le explicó rápidamente lo que había pasado mientras los esperaba. Me da pena que uno de los suyos los haya dejado así. No oyó decir a Koneko. No vinimos a hacer amigos. Vinimos a ganar. Koneko tiene razón, Yumi, dijo la voz de Rias a través del transceptor. Lo que les pasó fue desafortunado, pero es una ventaja que debemos aprovechar. La primera fase de nuestra estrategia fue un éxito, pero no podemos confiar en que vuelva a funcionar, sobre todo porque Akeno no podrá usar otro ataque como ese durante un tiempo. Y seguimos siendo inferiores en número, incluso con tantas bajas, así que debemos actuar con inteligencia. Yumi, ya sabes qué hacer. Bien. Se acercaban al edificio principal de la escuela, un auténtico tesoro de ubicaciones estratégicas que podían aprovechar fácilmente, sobre todo porque era el centro directo del campo de batalla. Su trabajo desde allí era intentar explorar lo que pudiera para ver qué les aguardaba y, de ser posible, penetrar en territorio enemigo, dejando una vía para que Izuku usara su habilidad de ascenso.
Oye, Yumi, oyó al darse la vuelta para irse. Vio la mirada de Koneko clavada en ella, su rostro casi como una pizarra en blanco para todos, excepto para ella. Aprendería a leer a través de las expresiones de Koneko para saber lo que realmente sentía, y ahora mismo, podía ver que Koneko estaba preocupada por ella. Pero al mismo tiempo, parecía segura de que lo lograría. Buena suerte. Tú también. Le dedicó una suave sonrisa a la chica antes de mirar a Izuku. Su rostro era mucho más fácil de interpretar que el de Koneko, pero aún conservaba la misma expresión. Izuku. ¿Ese sí? No te preocupes. Ganaremos. Y Rías no tendrá que preocuparse por Riser nunca más. Sus palabras fueron recibidas con una sonrisa, una que parecía un poco más relajada. Ella respondió a la suya antes de finalmente darse la vuelta para marcharse, corriendo con toda la velocidad que le permitía su caballero. Incluso mientras se acercaba al edificio principal, su sonrisa no se desvaneció ni un instante al pensar en su amiga de pelo espeso. Izuku sintió una oleada de calor en el rostro al ver partir a Yumi. La había visto sonreír muchas veces, pero siempre notaba la diferencia entre las que sonreía en la escuela y las que mostraba con sus compañeros de la nobleza. Las que tenía a su alrededor siempre eran más cálidas, más sinceras. Y en las últimas semanas, incluso antes de que empezara todo este lío, había visto a más de ellas en su camino de las que jamás hubiera imaginado. Al igual que con Rías, Asia e incluso Ochako, cada uno sintió que hacían que su corazón se acelerara. Descartó el pensamiento con un rápido movimiento de cabeza. Eso no importaba ahora. Tenían que llevar a cabo su parte del plan. Mientras Yumi exploraba el edificio principal, él y Koneko vigilarían los alrededores, atentos no solo a la nobleza de Riser, sino también a cualquier trampa que les hubieran tendido. Sin embargo, en cuanto ella diera la orden, tendrían vía libre para entrar en el territorio de Riser. Después de eso, podrían empezar a luchar contra él. No iba a ser fácil, eso ya lo sabían, pero era la mejor manera de enfrentarse a él. Cada uno tenía un papel que desempeñar, y lo lograrían pase lo que pasara. ¿Estás listo? La pregunta de Koneko lo tomó por sorpresa al girarse para mirarla. Su expresión era tan vacía como siempre, pero aún percibía una férrea determinación. Asintió, y su sonrisa se transformó en una mueca más feroz al comenzar a avanzar. Esperar. Su sonrisa se desvaneció en una mirada más perpleja, se dio la vuelta y vio a la niña más pequeña mirándolo expectante, con la mano levantada con la palma hacia adelante. Buen trabajo allá atrás. Él parpadeó como un búho varias veces antes de que su rostro se asentara en una pequeña pero tierna sonrisa, una sonrisa que ella le devolvió cuando él tomó su mano con la suya. Tú también. Formamos un buen equipo. Él la observó sonreír crecer levemente antes de bajar la mano y abrir ligeramente la boca como si fuera a decir algo. Solo para que sus ojos se abrieran de par en par unos momentos después. Mover. Ella lo empujó con todas sus fuerzas en ese instante, para sorpresa de Izuku, que se encontró acurrucado contra Gama Hall. Antes de que se le ocurriera preguntarle qué le pasaba, lo vio al instante. Una figura en el cielo justo detrás de donde había estado. Y una luz cegadora se acumulaba en un bastón que tenían en la mano. Entonces, todo lo que pudo ver y oír fue un estruendo explosivo. Sus sentidos se desbordaron ante la intensidad, y sus oídos emitieron un zumbido áspero al estrellarse contra el costado del salón cama. El mundo entero parecía solo un rayo de luz blanca mientras sentía el calor de la explosión comenzar a sacudirlo antes de caer al suelo. Su visión permaneció borrosa durante varios segundos, y sus oídos seguían zumbando como una bocina estridente, pero mientras comenzaba a ponerse de pie, solo una cosa cruzó por su mente. ¿Koneko estaba bien? Una vez que su visión finalmente se aclaró, obtuvo la respuesta. A menos de 1 metro de donde habían estado, Koneko yacía despatarrada en el suelo, con una nube de humo emanando de su cuerpo boca abajo. Su cuerpo se movió sin pensar, alcanzando a su amiga caída en cuestión de segundos, mientras examinaba la gravedad de sus heridas. Su ropa estaba rasgada y quemada, con pequeños restos de ceniza cubriendo zonas de su piel, aunque ni siquiera eso había escapado a la fuerza de la explosión. Gran parte de su piel estaba de un rojo intenso, y las quemaduras ya empezaban a cubrir su cuerpo. Hizo una mueca al verla retorcerse de dolor, y cada jadeo le hacía un nudo en el estómago. Koneko era una de las personas más fuertes que había conocido. Por Dios. Había visto balas rebotar en su piel.
Para que alguien pudiera hacerle esto, tenía que ser fuerte. Y con esa explosión, tenía una buena idea de quién acababa de sorprenderlos. ¿Te bastó? Preguntó la figura con sorna mientras su silueta se hacía cada vez más nítida. Su larga cabellera púrpura ondeaba con fuerza en el aire mientras descendía para recibirlo, báculo en mano. Vestida con una túnica y un vestido azul marino, que dejaba al descubierto tanto escote como antes, y un largo abrigo blanco, resultaba familiar. No solo la había visto hacía poco más de una semana, sino que habían repasado el título nobiliario de Riser varias veces en los días previos. Yubeyuna. Reina de Riser. No deberías dejar que victorias tan insignificantes te distraigan, dijo, con una sonrisa condescendiente en su rostro. Puede que hayamos perdido a algunos de los nuestros, pero es poco más que un sacrificio insignificante quitarte a uno de los tuyos. Soltó una risa alegre al ver a Izuku acunando el cuerpo de Koneko. Deberías haberte retirado mucho antes de empezar. Una sola derrota sería devastadora para ti, pero ni siquiera todos juntos tendrían una oportunidad contra los Riser. Izuku apretó los dientes mientras la mujer seguía hablando. Estaba a punto de replicar cuando Koneko soltó una tos sibilante, temblando mientras el humo finalmente comenzaba a disiparse. Izuku dijo débilmente, su voz apenas era un susurro. Cuando la miró, sintió que el corazón le latía con fuerza. Koneko estaba llorando. Sus ojos se llenaron de angustia y arrepentimiento mientras lo miraba. Lo siento. No digas eso, respondió él, buscando inconscientemente la mano de ella, sujetándola con suavidad. Podía sentir su agarre mientras sus ojos permanecían fijos en los de ella, mientras sus propias lágrimas empezaban a caer. Vas a estar bien. Solo necesitamos ir por Asia Y. Y. Ante sus ojos, una luz intensa comenzó a envolver todo su cuerpo. Por un breve instante, la vio sonreírle con tristeza antes de desaparecer por completo. La torre de Lady Rías ha sido retirada. Yumi se detuvo de golpe al oír la voz de Graifia, abriendo mucho los ojos al tiempo que su respiración se aceleraba. Sin dudarlo un segundo, se dio la vuelta y echó a correr de vuelta, con el rostro destrozado por la furia. Yumi. Para. Apenas disminuyó la velocidad al oír la voz de Rías, su ira se intensificó más y más a medida que se acercaba a una ventana. Yumi, escúchame. Sigue inspeccionando la escuela. Es una orden. Sus dedos comenzaron a hundirse en las palmas de las manos mientras finalmente disminuía la velocidad, deteniéndose a escasos centímetros de la ventana del cuarto piso. Al asomarse, pudo ver exactamente dónde habían estado Izuku y Koneko, pero ahora solo veía a Izuku, con las manos apoyadas en el alféizar mientras lo observaba esquivar las explosiones de Yubeyuna. Se maldijo de nuevo. Debería haber comprendido que la reina de Riser había estado cerca. Incluso si hubiera estado cubierta por ilusiones, debería haber sido más cautelosa. Y ahora Koneko había sido derrotada. No le importaba recibir tratamiento médico adecuado de inmediato tras su derrota. Solo podía pensar en que había resultado herida. Y no había podido ayudar. Sus manos comenzaron a hundirse en el alféizar de la ventana, y se le formaban largas marcas a medida que su ira aumentaba. Otra vez no. Yumi, la voz de Rías llegó a través de su auricular. Sonaba tensa, como si hubiera estado intentando llamar su atención durante los últimos segundos. Lo siento, pero tienes que seguir adelante. No podemos dejar que esto nos afecte. Asia y yo estamos a punto de partir, así que necesitamos que nos encuentres al final. Te juro que no dejaremos que Koneko quede sin venganza. Su voz era casi ronca, como si luchara por controlarla. Casi temblaba con tanta rabia como la de Yumi. Mantuvo la mirada fija en la batalla bajo ella un rato más antes de finalmente apartarse de la ventana. Rías tenía razón. Por mucho que deseara con todas sus fuerzas bajar y ensartar a la reina de Riser tantas veces como pudiera, solo estaría perdiendo un tiempo que sería mejor aprovechar en otra cosa. E incluso entonces, era probable que también la sacaran de la lucha. Ella comenzó a moverse nuevamente por el edificio, con su mente enfocada en las batallas que la esperaban. Aunque al menos algo podría consolarla. La reina de Riser pronto aprendería, con la misma dureza que ellos, que los planes pueden desmoronarse rápidamente al entrar en contacto con sus enemigos. Izuki continuó moviéndose mientras otra explosión se desataba ante él. La luz era casi cegadora y su fuerza intensa, pero logró seguir adelante. Tenía que hacerlo. Por el bien de Koneko. Yubeyuna siguió riendo mientras agitaba su bastón de nuevo.
Una explosión aún mayor que la anterior arrasó la biblioteca junto a la que había estado apenas segundos antes. Eres un pequeño peón audaz, ¿verdad? Empezaba a preguntarme si habías tenido suerte antes. Quizás tu amiguita hizo bien en salvarte a ti en lugar de a sí misma. Apretó los dientes ante su tono burlón. Aún sentía el peso de Koneko en sus brazos mientras sentía el uno para todos rugiendo en su cuerpo. Izuku. Detente. ¿Por qué? No puedo dejar que se salga con la suya. Lo sé, pero estás usando más poder del que puedes controlar. Si intentas golpearla, aunque sea una sola vez, no serás más que un blanco para ella. Una luz de comprensión se apoderó de su mente al estallar otra explosión ante él. Se había alejado justo a tiempo, pero ya sentía la tensión en su cuerpo. Drake tenía razón. Solo podía usar con seguridad el 5% del poder del uno para todos, y lo había estado aumentando aún más. Si no lo hubiera reducido justo antes de alejarse de la explosión, estaría tirado en el suelo con las piernas rotas. Práctica de tiro. No podía quedarse allí, eso era evidente. Si lo hacía, solo se cansaría intentando luchar contra ella, y no había garantía de ganar. ¿Qué pasa? ¿Ni siquiera lo intentas? Empezó a burlarse Yubeyuna. Pensé que el emperador dragón rojo podría oponer mejor resistencia, pero ni siquiera estás usando tu Sacred Gear. ¿De verdad eres tan patético que ni siquiera puedes usarlo bien? Quizás tu amiguita debería haberse salvado a sí misma en lugar de a una debilucha como tú. Izuku no estaba seguro de si era él o Drake quien gruñía en ese momento. Aún así, no podía dejar que lo afectara, sobre todo con lo mucho que le recordaba a Kakan en ese momento. Aunque ni siquiera Kacchan había sido tan desagradable. Yubeyuna abrió la boca para hablar, probablemente para seguir insultándolo, pero un movimiento repentino captó su atención. Sin darse cuenta, una descarga eléctrica agonizante recorrió su cuerpo, derribándola al suelo mientras comenzaba a convulsionar. Eso fue para Koneko. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al ver a Akeno descender del cielo nocturno, con la mano en alto mientras arcos de electricidad la rodeaban. Su mirada gélida permaneció fija en Yubeyuna, sin rastro alguno de su habitual calidez y alegría. Deku empezó con voz severa. Tienes que irte. Tienes tu propio papel que desempeñar, déjame desempeñar el mío. Pero, la protesta que hubiera hecho murió en sus labios mientras Akeno fijaba su mirada en él. No tendría argumentos. Por mucho que quisiera quedarse y ayudar, para asegurarse de que la reina de Riser pagara por lastimar a Koneko, solo se interpondría en su camino. Apretó los dientes con frustración mientras miraba al suelo. Sin embargo, dejarla allí sola no se sentía bien. Tenía que haber algo. Deku. Sus ojos volvieron a mirarla, y ella sonreía de nuevo. No era la misma sonrisa cálida que veía cuando lidiaba con sus enemigos, sino la misma que veía cuando estaban en el salón del club. Fue suficiente para captar su atención y su corazón empezó a latir más rápido. Después de que todo esto termine, creo que todos merecemos un buen día para nosotros. Quizás un día en el centro comercial. ¿No sería genial? La miró, completamente atónito ante sus palabras. Inconscientemente, asintió. La sonrisa de Akeno se dibujó en sus ojos ante su respuesta, y una aura dorada de poder comenzó a rodearla cuando Yubeyuna finalmente se puso de pie. Entonces será mejor que encuentres a Yumi. Entre ustedes dos, el resto de la nobleza de Riser no es nada. Permíteme encargarme de esto. Izuku asintió de nuevo, con el corazón conmovido por sus palabras. Con un pequeño destello de uno para todos, salió disparado, dirigiéndose hacia el territorio de Riser sin mirar atrás. Akeno tenía razón. Podía con esto. Después de todo, era su invencible vicepresidenta. La vestal del trueno, dijo Yubeyuna mientras miraba fijamente a Akeno, con una leve sonrisa burlona en el rostro mientras el poder empezaba a crecer en su bastón. Esperaba encontrarme contigo. ¿Es así, señorita Reina Bomba? Respondió Akeno, con alegría atravesándola cuando vio que el ojo de Yubeyuna se contraía ante el nombre. No se dijeron más palabras antes de que el sonido de un trueno retumbante comenzara a resonar por todo el campo de batalla. Izuku siguió corriendo, a una velocidad casi comparable a la de Yumi, pasando rápidamente el edificio principal de la escuela y finalmente cruzando al territorio de Riser. Esa parte del plan al menos se había cumplido, así que podría usar sus habilidades de promoción cuando las necesitara, pero no podía seguir apresurándose. No tenía ni idea de qué tipo de trampas podrían haberle tendido la nobleza de Riser.
Por lo que sabía, ya estaba a punto de caer en una. Sería vergonzoso que lo eliminaran así, sobre todo después de que Koneko se sacrificara para mantenerlo en el juego. Tenía que ser más cauteloso. Disminuyendo la velocidad a una marcha más suave, sus ojos recorrieron el lugar, buscando cualquier tipo de trampa. Entrecerró los ojos al ver cables increíblemente finos, esparcidos a menos de 1 metro delante de él. Eran casi invisibles, incluso para él. La única razón por la que los había visto era el ligero destello de la luz artificial de la luna que se reflejaba en ellos. Incluso si los evitaba, aún existía la posibilidad de peligro. No había garantía de que no fuera simplemente una tapadera para otra trampa mejor escondida, o de que no se hubiera colocado alguna ilusión sobre la zona. Redujo la velocidad hasta detenerse por completo. Atravesar la zona no iba a ser fácil. Solo necesitaría concentración absoluta para cumplir con su parte y llegar a la ubicación de Riser. Seguían superados en número 11 a 5, así que también tendría que estar atento a más nobles. Con la mente puesta, dio un paso adelante, listo para encontrar su camino. Entonces soltó un chillido de sorpresa cuando alguien lo agarró del brazo. Al girarse rápidamente, se sorprendió al ver a Yumi, de pie junto a él con su sonrisa habitual. ¿Yumi? Hola. Él la miró confuso y parpadeó. ¿No se suponía que debía estar inspeccionando la escuela? Parece que la nobleza de Riser dejó el edificio principal desatendido, aunque encontré algunas trampas aquí y allá, comenzó, respondiendo sin darse cuenta a su pregunta. Estaba a punto de contactarte cuando te encontré aquí, así que aquí estoy. Aunque hablaba de la misma forma por la que él la conocía, su voz se notaba tensa, casi como si se esforzara por ser alegre. Yumi empezó, con la voz apenas temblorosa. Lo siento. Koneko, ella. Lo sé. Su sonrisa se desvaneció levemente, luciendo más dolida que antes. Pero hoy tenemos que seguir adelante. Es lo que ella querría. Hizo todo lo posible por ayudarnos, así que tenemos que hacer lo mismo. Ganaremos esto, por ella y por Rías. Su sonrisa se ensanchó un poco, luciendo mucho más pura que hace apenas unos segundos mientras le levantaba el puño. Él parpadeó sorprendido, algo que ella empezó a imitar. ¿Es esto malo? Te he visto a ti y a Ochako hacer esto antes, así que pensé y... No, está bien, respondió él, encontrando su puño con el suyo y devolviéndole la sonrisa. Era agradable saber que aún tenía a alguien luchando a su lado. Su mirada se desvió entonces hacia el camino que tenían delante. El mapa que Yumi le había mostrado antes indicaba que estaban cerca del gimnasio Beta, con su campo no muy lejos. Más allá estaría el campo Beta, la base de operaciones de Riser. Por lo que sabía de los terrenos de la UA, era una gran estructura urbana diseñada para diversos ejercicios para estudiantes de héroe. Eso haría increíblemente difícil moverse con normalidad, y sería aún peor si hubiera alguna trampa esperándolos. Entrecerró los ojos mientras los pensamientos empezaban a arremolinarse en su cabeza. Atravesar podría ser demasiado arriesgado, dijo en voz alta sin darse cuenta, para gran confusión de Yumi. Si ponen tantas trampas alrededor de su base como nosotros alrededor de la nuestra, prácticamente no habrá posibilidad de colarnos. También es probable que haya algunos esperando para emboscarnos si avanzamos de verdad. Ni siquiera avanzar lo más despacio posible funcionaría, ya que podrían retenernos hasta que se agote el tiempo. Así que si queremos llegar hasta ellos, entonces sí. Tendremos que traérnoslos. Parpadeó sorprendido al oír la voz de Yumi antes de sonrojarse de vergüenza. Lo siento. Estaba. ¿Hablas demasiado rápido? Para nada. Aunque murmuraste un poco al final, le dijo, con aspecto bastante divertido. No te equivocas. Sería mejor encontrar la manera de que salgan a enfrentarnos, sobre todo a Riser. Estoy de acuerdo. Ambos adolescentes saltaron al oír la voz de Rías, sin saber quién había chillado más fuerte. ¿Rías? Preguntó Yumi. ¿De verdad oíste todo eso? Sí. Estaba a punto de decirles algo a los dos cuando oí a Izu hablar solo otra vez. Izuku apartó la mirada, con el rostro otra vez rojo de vergüenza. No seas así, Izu. Me parece adorable. Espera, ¿cómo supiste que yo? En fin, lo que te dijo Yubeluna me hizo pensar. Si Riser está tan dispuesto a sacrificar sus piezas en esta partida, es probable que las haya estado usando para descubrir cómo luchamos. Es una jugada sucia, pero aún así astuta. Y ahora que ustedes dos han llegado a su lado del campo, es probable que envíe más nobles para eliminarlos con lo que ya saben.
Y con Akeno ocupado con su reina, no será una pelea fácil. Es cierto, dijo Iumu, frunciendo el ceño pensativa. Aunque no sean tan poderosos como su reina, seguimos en desventaja numérica. Y aún le quedan 2 caballos, una torre, 2 alfiles y 2 peones. Lo mires como lo mires, no es probable que lleguemos hasta él sin que uno de nosotros sea eliminado, incluso si nos los llevamos. Desafortunadamente tienes razón. Sin embargo, ahí es donde entra la idea de Izu. Arrogante como es, Riser no es ningún idiota. Sabe que si unimos fuerzas contra él, la batalla será cuesta arriba, por eso se mantiene al margen. Pero si todos los demás se encuentran indispuestos, él saldrá a rematar. Pero para eso, necesitará un objetivo. Izuku comprendió sus intenciones al instante. Rías, no puedes hablar en serio. Ya soy su objetivo, Izu dijo con franqueza. Es poco probable que no entre en acción en cuanto yo lo haga. Incluso después de todo el entrenamiento, aún no estoy segura de si tendré alguna posibilidad, pero al menos podré contenerlo lo suficiente para que al menos uno de ustedes logre abrirse paso. Además, no pasaré por esto sola. Izuku hizo una mueca mientras su mente se apresuraba a encontrar algo, cualquier cosa que pudiera decir para disuadirla, aunque enseguida se dio cuenta de que no podría, dijera lo que dijera. Era como ella decía. Riser la perseguía más que nada en esta batalla. Aún así, tenía razón en que sus posibilidades de victoria eran escasas, incluso con Asia a su lado. Rías, lo entiendo. Sé que esta podría ser nuestra única oportunidad, pero ¿estás segura de que podrán contenerlo lo suficiente? No. Su voz tembló por el auricular, y la incertidumbre y el miedo la asaltaron a pesar de sus mejores esfuerzos. Se me ocurren muchas maneras de que esto salga mal, pero no puedo dejar que eso me detenga. Si logro mantenerlo alejado de ti mientras te ocupas del resto de su nobleza, empezaremos a tener ventaja. Rías, empezó Yumi, con el rostro y la voz llenos de preocupación. ¿Y Asia? ¿Está bien? Izuku no tardó en imitarla. Asia había estado notablemente callada desde que les habían tendido la trampa. Se preguntó si la derrota de Koneko tendría algo que ver. Asia era fuerte, pero tenía un corazón tierno, uno que probablemente estaba tan dolido como el suyo. Sus auriculares permanecieron en silencio un instante, y cada segundo que pasaba parecía una eternidad antes de que finalmente recibieran respuesta. Lo siento, resonó la voz de Asia en sus mentes. Tanto a Izuku como a Yumi les dolió el corazón al oírla. Parecía a punto de llorar, lo que prácticamente confirmaba la teoría de Izuku. Después de lo de Koneko, yo, lo siento. Incluso en el silencio, Izuku estaba seguro de que intentaba secarse las lágrimas. Estoy bien. Me quedaré con Rías, tal como prometí. No dejaré que se lastime. Me alegra saberlo, dijo Yumi aliviada. Izuku y yo seguiremos adelante y nos reuniremos con ustedes en cuanto podamos. Muy bien. Cuídense mucho. Buena suerte, añadió Asia antes de apartar sus pensamientos de los de ellos. Yumi se giró para mirarlo, con una sonrisa más decidida en su rostro. A pesar de su preocupación por Rías y Asia, Izuku se encontró respondiendo de la misma manera. No hicieron falta palabras mientras ambos se dirigían al edificio más cercano, con la esperanza de encontrar a otro miembro de la nobleza de Riser. Solo para ser interrumpido por una voz repentina. Ya es suficiente. Ambos adolescentes se giraron rápidamente para encarar la voz, manteniéndose cerca el uno del otro para evitar ataques sorpresa. Vieron una figura de pie en el campo de béisbol, con la espada alzada en señal de desafío. La sostenía una joven con una armadura que parecía una mezcla del estilo de los antiguos caballeros europeos con el de los antiguos samuráis, aunque su armadura cubría mucho menos que la de ellos, dejando al descubierto la mayor parte de sus brazos y piernas, mientras que una extraña diadema cruzaba su corto cabello beige. Soy Carlamine, una de las caballeros de los Riser. Me he cansado de que intentemos investigar las tácticas del otro, así que te retaré cara a cara. Ven, caballero de Gremory, y enfréntate a mí en batalla. Yumi soltó una risita ante el desafío, con una expresión de diversión evidente en su rostro. Bueno, no puedo rechazar un desafío así, ¿verdad? ¿Yumi? Preguntó Izuku mientras comenzaba a acercarse a su compañero caballero. Me han retado, Izuku. Por mi honor de espadachín, no puedo rechazarla. Ella continuó acercándose al campo de béisbol, con Izuku pisándola de cerca, buscando nuevos oponentes. Soy Kiba Yumi, caballero de Rías Gremory. Y acepto tu desafío. Y yo soy Midoriya Izuku, el peón de Rías.
Bien hecho, dijo Carlamine con una sonrisa cordial. Me alegra ver que hay guerreros honorables entre la nobleza de Lady Gremory. Eso hará que nuestro duelo sea aún más divertido. En eso estoy de acuerdo, dijo Yumi, y una sonrisa empezó a formarse al invocar su espada. Hacía tiempo que no me enfrentaba a un espadachín de verdad. Espero que no me decepciones. Ambos caballeros guardaron silencio mientras sus espadas comenzaban a brillar bajo la luz artificial de la luna. Finalmente, en un rápido movimiento, ambas espadas chocaron. Saltaban chispas al encontrarse cada golpe con otro, moviéndose más rápido de lo que el ojo humano podía percibir, mientras ambas chicas se movían a toda velocidad por el campo, buscando desaparecer y reaparecer al cruzarse sus espadas. Izuku observaba con gran asombro y admiración. Conocía el talento de Yumi como espadachín. Lo había visto antes cuando luchó contra el demonio extraviado y contra Free, pero esta era la primera vez que la veía realmente en combate con otro espadachín. Sus ojos seguían sus movimientos lo mejor que podían, observando cada golpe, bloqueo y parada. Si pudiera describirlo de alguna manera, diría que era como una danza entre dos expertos que habían practicado su arte durante años. Y durante todo el combate, ninguno de los dos caballeros perdió la sonrisa. De hecho, parecían hacerse más grandes a medida que continuaba la pelea. Debería haber imaginado que esto terminaría sucediendo. Sobresaltado por la repentina voz, Izuku se giró hacia su origen, con los puños en alto mientras el uno para todos comenzaba a fluir a través de él. Alguien estaba sentado en uno de los bancos, alguien que estaba seguro de que no estaba allí antes. Se aseguró de mantener la guardia alta al reconocer la figura. Ravel Fenix estaba sentada en el banco a pocos metros de él, con la mano en la barbilla y luciendo como si hubiera preferido estar en cualquier otro lugar. Espadas, espadas, espadas. No entiendo esa obsesión que la gente tiene con ellas. Es una gran pieza de metal afilada que se blande. Y ahora ha encontrado a alguien con el mismo fetiche. Siguió observando la batalla, sin cambiar de expresión, antes de finalmente posar la mirada en Izuku. Y luego estás tú, esa pequeña y rara dama peón a la que Gremory no para de adular. Sus ojos lo recorrieron de arriba a abajo, con la misma expresión de aburrimiento. Sin duda tiene gustos interesantes. Izuku se mantuvo alerta. Era evidente que intentaba irritarlo, lo justo para que se fijara más en ella que en cualquier otra cosa a su alrededor. Este hecho se hizo aún más evidente cuando otra figura empezó a acercarse. Vestida con una chaqueta de motociclista negra y vaqueros a juego, tenía el aspecto de una chica ruda. Su pelo castaño, ligeramente de punta, pero aún corto, no contribuía a disipar esa impresión, sobre todo con los pequeños reflejos rojos alrededor del flequillo. Sin embargo, lo que más destacaba, aparte del desgarrón en su pierna derecha que dejaba al descubierto tanta piel como su chaqueta abierta, era la máscara blanca que cubría la mitad derecha de su rostro. ¡Qué lástima! Parece que ya te encontró, dijo Ravel, con su mirada desinteresada. Isabella, ¿te importaría cuidarlo? Muy bien, respondió la ahora nombrada Isabella mientras se acercaba a Izuku. Se detuvo a poco más de 1 metro de él, lo suficientemente cerca como para estar preparada para cualquier ataque. Ya lo oíste, pero mi nombre es Isabella, Torre de Lord Riser Fenix. En su nombre, te aplastaré. Mi gorilla Izuku, el peón de Rías, respondió, disipando el uno para todos sin apartar la vista de ella. Parecía el mejor momento para empezar a usar el equipo potenciado. Y lo siento, pero no puedo permitirme perder aquí. Aumentar. Isabella le sonrió mientras levantaba los puños, adoptando una postura de boxeador, que Izuku imitó rápidamente. Antes de que pudiera parpadear, Isabella ya se había lanzado hacia él, con el puño directo a su cara.